Dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 2022, y en este stand de la librería Carlos Fuentes, tengo el gusto de entrevistar a Bernardo Esquinca, escritor atípico que mezcla los géneros policíaco, fantástico y de terror. Oriundo de Jalisco, entre sus obras destaca Belleza Negra, Toda la Sangre, Las asombrosas aventuras de Edgar Allan Poe y Asesina íntima. Esta es una pregunta de lugar común, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Qué opinas del lugar actual de la literatura mexicana? Bueno, creo que es un muy buen momento, ¿no?, de la literatura mexicana. Se están publicando muchas cosas y además muchos reconocimientos, sobre todo autoras mujeres, ¿no? Como Daniela Tarazona, como Fernanda Melchor, como Liliana Blum, ¿no? Entonces creo que hay mucha diversidad y muchas opciones para los lectores y se están dando a conocer también en otros países la literatura mexicana y creo que es un buen momento, por supuesto, para la literatura mexicana. ¿Es saludable actualmente? Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Como siempre, ¿no? Okay. El panorama editorial de pronto vive mucha confusión, ¿no? Con estos libros de escritores que pues no son escritores y de pronto hay politólogos o influencers publicando libros. Bueno, la industria editorial da para todo, pero en lo que se refiere a literatura en específico, creo que sí es un buen momento. Ok. Yo considero que todo escritor en el fondo es un filósofo escondido, un filósofo que escribe ficción. ¿Cuál sería la gran pregunta que buscas responder con tu obra? Bueno, siempre ando indagando en el mal, ¿no? Creo que todos los seres humanos estamos constituidos de una parte de luz y de oscuridad, pero creo que hay muchas posibles respuestas a por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos en la parte de oscuridad. Entonces creo que la gran pregunta que yo busco responder a lo largo de mis libros es justamente por qué el ser humano tiene esta tendencia al abismo, a sumergirse en la oscuridad. Entonces, bueno, eso es algo que busco responder. No sé si encontraré la respuesta, pero al menos busco generar nuevas preguntas al respecto. ¿Se puede prescindir del mal? No, no se puede. ¿Es necesario? Es necesario, el mal es necesario porque la luz tiene que tener su reverso y todo héroe necesita su villano, ¿no? Entonces, digamos, claro que uno no quiere el mal y sobre todo en la vida real y en este país que está sumamente impregnado de maldad, de corrupción, de crimen, pues no quisiéramos eso. Literariamente es muy importante, ¿no? O sea, en las cosas que yo escribo, que es policíaco y es terror, bueno, pues se necesita siempre esa exploración del mal, ¿no? Sí es muy necesario para entendernos, ¿no? Claro. No podemos entender nuestras partes luminosas si no entendemos de dónde viene el mal. Alguna vez presenté un libro que se llama Demonia, que entre otras cosas habla sobre exorcismos, y entre el público estaba como un pastor de alguna religión extraña y se acercó muy preocupado a mí y me dijo que yo necesitaba terapia y acercarme al Señor y entonces yo le dije, oye, no, pero es que estamos en el mismo camino tú y yo y no vamos a poder entender el bien si no nos sumergimos en el mal. Por supuesto que él no me creyó y entonces me dio la bendición y se fue, pero es curioso, ¿no? Justo como la gente que está en la búsqueda del bien, pues ni siquiera se acerca al mal. Entonces, ¿cómo van a entender el bien si no pueden entender el mal? Pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio y yo siempre me he apuntado a eso. ¿Qué sucede con los villanos que después se convierten en héroes y los héroes que terminan siendo villanos al paso de la historia, al paso de todo? No, bueno, yo creo que son giros interesantes porque nadie puede, digamos, sobre todo lo hemos visto en la vida real, ha pasado y en la ficción sucede. Todos los seres humanos somos factibles de corrompernos o de redimirnos, ¿no? Entonces el camino del héroe hacia el villano, del villano hacia el héroe, es un tránsito interesante siempre y cuando se plantee bien en una historia y tenga verosimilitud, pero a mí me parecen giros interesantes. Interesantes y necesarios, seguramente. Necesarios, claro. Peor que lo plano, ¿no? Lo peor es lo plano y eso sucede mucho luego en la literatura o en el cine, pero justamente eso nos sirve para entender que es a otro tipo de contadores de historias que no queremos ser planos justamente. ¿Cuáles son tus influencias más notables? Bueno, son muchas, ¿no? Pero por ejemplo, el cine para mí es muy importante y el cine de David Lynch me ha enseñado mucho a mi manera de narrar, ¿no? Entonces,
Lynch siempre ha dicho que cuando un misterio se resuelve, él se siente sumamente decepcionado. Porque un misterio resuelto clausura la imaginación, en cambio, un misterio abierto permite que la imaginación siga soñando, siga imaginando, ¿no? Entonces, yo concuerdo 100% en eso y busco plantear eso en mi narrativa, eso de parte del cine, pero de parte de la literatura, bueno, últimamente la lectura de mujeres latinoamericanas que están escribiendo increíble me ha iluminado mucho, Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Liliana Colanzi, Liliana Bloom, en fin, creo que ahorita vivimos un momento en América Latina espectacular y las mujeres están mandando, diciéndonos que además desde el terror podemos entender el mundo actual. Desde el terror. Sabemos que tienes la agenda muy ocupada, entonces quiero cerrar con esta pregunta. Algo mencionaste en tu primera respuesta sobre algo que te voy a preguntar. Pertenecemos a una generación que vivió en carne propia, literal, el cambio de lo análogo a lo digital. Ahora ya hay plataformas, hay muchos cambios, vivimos en un mundo que no conocimos, sino que lo vamos conociendo. ¿Qué futuro le depara a la literatura ya con plataformas, booktubers, youtubers, la posibilidad de tener 100 libros en tu tablet y jamás leerlos, o sea, y jamás leerlos, pero saber que los tienes, entre comillas, y hacia dónde va todo, ¿no? Ahora ya nos alimentamos mucho de las redes, ya son otro tipo de lecturas, microficciones, Twitter. Claro. ¿Qué futuro le depara a la literatura ante este panorama? Bueno, sin duda vivimos un momento fascinante, ¿no? Y a la vez muy peligroso de la humanidad, porque estamos en riesgo de autoextinguirnos. Pero creo que es interesante ver justo cómo la literatura se puede adaptar a las nuevas tecnologías, ¿no? Yo pertenezco al mundo anterior, me tocó conocer internet cuando tenías que esperar 20 minutos a que abriera una página, el buscador Altavista y Netscape. Y ahora pues todo es muy rápido en el teléfono, sin necesidad de una computadora, por ejemplo, ¿no? En las tablets. Entonces, ahora yo sigo prefiriendo, sí soy fetichista, prefiero el libro físico, me gusta tocarlos, olerlos, tengo una relación muy física con los libros, pero también tengo mi Kindle, ¿no? O sea, me regalaron un Kindle, me parece práctico, los libros son más baratos, yo vivo en una casa muy pequeña, ya no me caben más libros físicamente, entonces también es una cuestión práctica. Me parece bien que estén las plataformas, que estén los booktubers, que tienen su espacio en las ferias y hacen una labor muy interesante por dar a conocer la literatura a nuevos públicos. Entonces yo creo que hay que buscar de manera natural, sin forzar las cosas, a que la literatura se adapte a los nuevos tiempos. Yo creo que está bien. Ahora, siempre y cuando una cosa no borre a la otra. Yo creo que lo ideal es que las nuevas tecnologías para la literatura convivan con los libros impresos físicamente y que no se extingan las librerías, ni los libreros, ni las ferias, ¿no? Entonces, siempre y cuando convivan, yo creo que está muy bien. Pero sí, claro que se enfrentan retos, pero yo creo que puede ser para bien. Tiene sus cosas malas y sus cosas positivas, todo el tema de las plataformas, las nuevas tecnologías, pero yo creo que si aprenden a convivir, va a ser algo muy positivo. Hay lugar para todos, definitivamente. Debería haberlo, pero bueno, primero que no nos autoextingamos, que creo que eso es lo más inmediato, y si no nos autoextinguimos, si el cambio climático y las guerras no nos acaban, entonces habrá que hacer que las nuevas tecnologías convivan con los libros, que siempre es... yo le he enseñado a mi hija a oler los libros y le encanta oler los libros nuevos y hay esa magia que no se pierda. Perdón, ¿dónde ves un potencial de literatura? ¿Qué requisitos? Ajá, ahorita acabas de mencionar, hay que evitar extinguirnos y pensé, bueno, eso es una buena premisa para empezar a escribir algo. ¿Tú tienes algo que te dice, esto es una buena literatura, esto puede ser un buen cuento, o tú nada más vas cazando algo que puede funcionar? Sí. Bueno, para mí, cuando camino por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, que es el lugar donde vivo, siempre estoy como atento a las señales. La ciudad me quiere que yo cuente ciertas historias, entonces puede ser un personaje que veo en un callejón, un edificio, ¿no? Viejo, puede ser una leyenda, un letrero puesto en una pared, a veces papeles que aparecen en el piso y que tienen algo escrito. Sí estoy como muy atento a las señales y en mi mente está trabajando todo el tiempo, ¿no? Esto puede ser una historia,
muchas no llegan al papel, pero otras sí, pero es justamente el escritor, en mi caso, que tengo mucho de cronista, pues es estar en la calle, atento a las señales, conversaciones, cómo habla la gente, qué te cuenta la gente, y sobre todo cuando alguien me cuenta una historia de fantasmas, mi oreja se hace así y escucho muy atentamente. ¿Has visto algún fantasma? No, jamás, afortunadamente. Si lo viera me daría un infarto, pero conozco mucha gente que sí, y entonces qué bueno que ellos lo vean y yo soy quien lo va a contar. Ah, qué buen final. Muchas gracias, Bernardo, por estos minutos que nos has dedicado. Gracias nuevamente. Sigamos leyendo.